En el informe, querido César, dice, sobre las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional expresó su inquietud porque siguieron realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos. Destacó que el gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores. Recordó que el mandatario federal emitió en mayo pasado un decreto que permite mantener el despliegue de los militares para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho documento carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las Fuerzas Armadas fuera conforme con las normas internacionales. Asimismo, señaló el jefe del Ejecutivo Federal puso el control de puertos y aduanas en manos de la Armada de México. Pero fíjate lo que pasa. Entre las ejecuciones extrajudiciales se menciona el caso de Giovanni López en mayo de 2020 en Jalisco tras haber sido detenido por la policía municipal por no llevar cubrebocas. Qué extraño que señalen a las cuestiones militares, que señalen a las fuerzas militares, pero que terminen poniendo un caso de ejecución extrajudicial a manos de una policía municipal en Jalisco, César. Exactamente, pero no solo eso, también menciona algunas otras cuestiones que tienen que ver con delitos del fuero común y que no tendrían que ver con el gobierno federal. Es algo que hemos estado viendo y que la gente debe de entender, ese famoso golpeteo. Y recordemos que ahorita vienen elecciones, entonces se vale hacer la guerra por cualquier forma, tratando de desviar la atención. Todos hemos visto los videos de los robos que se dan en el transporte público. Todos los hemos tenido la oportunidad de verlo porque aparte cada vez son más. Cuando se le olvida a la gente que esa es una obligación de los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales son los que están obligados, son delitos del fuero común, pero hemos cometido el error de pensar que ante el abandono de las autoridades civiles, de los políticos civiles, entonces ahora todo es responsabilidad del personal militar o de la Guardia Nacional, cuando tenemos que entender que los delitos del orden federal sí, por supuesto que corresponden a las autoridades federales, pero ahora bajo el pretexto de decir que los grupos de la delincuencia organizada son los que manejan a la mayoría de los grupos de delincuentes, entonces han sido omisos en realizar su trabajo, y todo es atacar forzosamente al gobierno. Pero recordemos también quién es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos que no está patentada por un gobierno como tal, sino que son grupos de personas que buscan que no exista una reincidencia. ¿Y de dónde sacan ellos los datos que tienen? Yo no veo que estén utilizando datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de la misma Organización Nacional de las Naciones Unidas, en donde digan con datos duros qué es lo que está sucediendo. Están mezclando datos del fuero común con el fuero federal, tratando de echarle la culpa al gobierno federal de lo que sucede en municipios, estados y diferentes regiones del país, claro, cuando no son obligaciones del gobierno federal. Y creo que eso es lo importante en resaltar en esta nota, y que no se nos olvide, es la primera vez en la historia que es legal que elementos militares estén coadyuvando con la Guardia Nacional, y es la primera vez que la Guardia Nacional, de forma legal, mandó comisionados a elementos militares para que formen parte de lo que es una organización en este momento mixta, ¿no?, civil y militar. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar el origen de dónde vienen los elementos, pero que ellos están trabajando única y exclusivamente en la Guardia Nacional como elementos policíacos. Y no se nos olvide que esto no es nuevo, esto lo intentó Zedillo, esto lo hizo Vicente Fox cuando creó su Policía Federal Preventiva, y todos los demás gobiernos lo han hecho, aunque era ilegal. Esta es la primera vez que es legal. Y desafortunadamente los gobiernos estatales y municipales han renunciado a su obligación ante el fracaso de la seguridad que han implementado los políticos y los comandantes policíacos civiles, y tratando de echarle la culpa ahora a las autoridades militares y por supuesto pues tratando de debilitar a quien ha sido los que más han trabajado en esta cuarta transformación, claro, para poder de alguna forma desprestigiar el trabajo de las Fuerzas Armadas y en específico del gobierno de la República. Estoy seguro que de estos temas vas a hablar el sábado de 3 a 4 en tu espacio en Sin Censura Presenta a través de Sin Censura TV y Sin Censura Media. Querido César, ¿por qué no invitamos a la gente para que te sintonice y también para que te apoye en tus redes sociales? Por supuesto, mi querido Vicente, trataremos de darle un panorama muchísimo más claro, con datos reales y duros, y no solo opiniones, en donde le explicamos a la gente cómo la realidad es que tratan de confundir a las personas con datos tan sencillos. Veremos cuáles son las incidencias de los delitos del fuero común comparados con los del orden federal, y cuál ha sido el fracaso que han tenido todas las instituciones o gran parte de las instituciones policíacas civiles,
y todos esos políticos que no han dado resultados y que curiosamente ahora queremos lavarnos las manos y terminar acusando al gobierno federal y a los militares que están coadyuvando en la seguridad pública. Y como ya bien lo mencionas, el sábado de 3 a 4 de la tarde tenemos un espacio propio en Sin Censura Presenta con César Gutiérrez, y me pueden seguir en mi Twitter, que es @CésarGutiPri. Me pueden seguir todos los martes en mi columna de opinión que escribo en La Silla Rota, los jueves en la columna de opinión que escribo en Campo Marte, blog de información militar y seguridad nacional, así mismo como las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo en apoyo de personal marino y militar que se encuentra procesado y sentenciado. Te mando un abrazo, César. Gracias por estar siempre al pendiente, abogado. Al contrario, abrazo para ti, para Ceci y para todo el auditorio. Tengan buen día. Gracias, el abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura.